Sonido. Buenos días. Por favor, tome asiento. La semana pasada hablamos de una voz para oír, ¿recuerdan? ¿Qué recuerdan de lo que hablamos la semana pasada? ¿Cuál fue una verdad que quedó impresa en su corazón, sin necesidad de revisar apuntes, sino lo que quedó allí? Que usted lo recuerde en este momento. Una decisión mal tomada afecta las generaciones que vienen. Así es. ¿Alguien más? Sí. Eso lo enseñamos en el contexto de familia, ¿no? ¿Recuerdan eso? Bien. ¿Y de estas ovejas cuáles son? ¿Quiénes son? Los niños, quienes nos rodean. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, hermano. Como los niños deben conocer a sus padres. Muy bien. ¿Alguien más? ¿En el contexto de familia? Mm, mm. Hay voces y las voces tienen influencia. Si es la de Dios, tiene influencia. Si es una voz extraña a la de Dios, también tiene influencia. El asunto es qué voz estamos escuchando. Bien, por eso el tema era una voz para oír. ¿Alguien más para seguir? Esa verdad que quedó en su corazón, ¿cuál fue? Hermano. Excelente, excelente. Dios quiere que primero, antes que ser padres, antes que ser hijos, seamos sus discípulos, los discípulos del Señor, que lo escuchamos es a Él. Sí, lindo. Bien, vamos a caminar esta mañana también en lo que Dios tiene para enseñarnos. Mm, yo le tengo un tema a la enseñanza, usted coloca el tema con el que se recuerde mejor. Eh, el deleite de una voz. Una voz para oír. Ahora vamos a ver el deleite de una voz. Una voz para oír. ¿Qué estamos escuchando? El deleite de una voz. ¿En qué voz me estoy deleitando? Señor, gracias por esta mañana, por lo que nos enseñaste a través de la alabanza. Gracias por las circunstancias.
porque nos ayudan a crecer y definitivamente nos llevan a una dependencia de ti. Y gracias por amarnos en un día como este, siendo tú sin tiempo, atemporal, y nosotros en el tiempo, Señor. Que podamos comprender que tu verdad no está solamente para los domingos, o los lunes, o un día específico de la semana. Tu verdad es permanente, porque tú eres un Dios eterno. Tu verdad siempre está allí al alcance del ser humano, de aquellos que de una u otra forma disponemos nuestro corazón para depender de ti. Gracias por esta mañana, mi buen Dios. Amén. Bien, ¿qué es deleite? Como el arequipe. Algo rico como el arequipe, como el bocadillo, como un buen almuerzo. A grado extremo. Muy bien. Bien. No estoy diciendo que la definición esté mal, está bien, claro. ¿Qué otra cosa entiende como deleite? Solamente la palabra deleite, no más. La palabra, independientemente de en qué, es la palabra deleite. ¿De diccionario? Dale, por favor. Muy bien. Placer del ánimo, placer sensual. ¿Alguien más tiene? Oscar, ¿qué tienes allá? Agrado, gusto, placer. Es otra definición del diccionario. Bien, vamos a ir a la escritura y vamos a ver las voces en las que los deleitamos. Recuerden ustedes que la voz lleva palabras, las palabras expresan pensamientos. Eso que yo estoy escuchando produce deleite, lo digo de otra forma. ¿Qué voces producen deleite en mí? Eso que produzca deleite, eso es algo que queda impregnado en mí, se arraiga en mí por el deleite y finalmente termina expresando la naturaleza de ese pensamiento en el cual me deleité. Creo que lo primero que nos puede llevar a pensar esto que estamos hablando es ¿en qué me estoy deleitando? ¿Qué pensamiento estoy expresando? Y yo le puedo decir de una vez, estamos expresando el pensamiento que está arraigado en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que está arraigado en el corazón? ¿Cuál es el pensamiento que se arraiga para ser manifestado? Aquel en el que me deleito. Entonces comencemos. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 24. Hay un pasaje, un versículo. A mí me pareció muy fuerte, pero Dios me animó a entenderlo y a compartirlo con ustedes esta mañana. Capítulo 24, versículo 21 del libro de Ezequiel. Di a la casa de Israel, comienza desde el 20. La palabra de Jehová vino a mí diciendo. Entonces, ¿quién va a hablar? Dios. Dios le dijo a Ezequiel, dile esto a Israel. Bien, comencemos. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, dice Dios, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. No vamos a hacer doctrina de un versículo, pero sí vamos a contextualizarlo para entender qué quiere enseñarnos Dios, qué enseñó Dios en ese tiempo y hoy qué nos quiere enseñar a nosotros. ¿Alguien tiene otra versión, hermana Norita?
Esa está más dura todavía. O más clara mejor, ¿no es cierto? Sí. Parece que dice que Dios va a profanar ¿qué? Él mismo se va a encargar de profanar su templo. ¿Por qué? Según esto, ¿qué era el templo para ellos? ¿Orgullo de quién? El orgullo de Israel. ¿Y qué más? Y además era su fuerza. ¿Cómo? Y era el deleite de su alma. ¿Hay otra versión? ¿Sí? ¿Quién levanta la mano tú? Dale, por favor. Ah, Giovanni. Cuando habla de templo, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? A un edificio, a una construcción. Gracias, exactamente eso es, el edificio que hicieron. Esa construcción que ellos tenían, que era el templo, se había vuelto para ellos, no, no, lo que dice ahí en la escritura, era su fuerza, era su orgullo. Y había llegado hasta su alma y en eso se deleitaban. Escuchen, como en eso se deleitaban, esa era su fuerza. El deleite de sus ojos o el deleite de su corazón estaba en el templo. ¿Y qué hizo Dios? Aquí dice que lo va a profanar. ¿Qué es profanar según lo que leyeron las diferentes versiones? ¿Cómo? Ahí dice contaminar. ¿Hay otra versión? ¿Qué dice? Destruir. Él va a destruir ese templo. A ver. Bien, creo que tenemos por las versiones una buena información de qué es lo que va a hacer Dios. Destruirlo. ¿Por qué? Porque se había convertido en el centro de las miradas, en el deleite, en la fuerza del pueblo. ¿Cuál es la fuerza de un pueblo? ¿Cuál es la fuerza de una nación? Pero miremos más bien cuál es la fuerza de los hijos de Dios. ¿En dónde está centrado el pensamiento de un hijo de Dios? En el pensamiento de Dios mismo. Y esa es su fuerza. Miremos en el libro de Isaías. Sí. Vamos a mirarlo, sí. Sí, está bien. Capítulo 49. Permítame hacerles una pregunta. Antes de ser creyentes, nosotros hacíamos muchas cosas como personas, como trabajadores, como padres de familia, como hijos. Teníamos un entorno y dentro de ese entorno hacíamos muchas cosas. ¿Usted recuerda las cosas que hacía? Y puede comparar eso que hacía en ese tiempo frente a lo que comenzó a hacer en su vida cristiana y puede preguntarse, ¿tenía más fuerza antes? ¿Hacía más cosas? ¿Tenía como más iniciativa? Como que nada me quedaba grande, como que iba para adelante. Llegué a conocer quién es Dios y como que la fuerza se me perdió, como que ¿y ahora qué estoy haciendo?
Antes yo hacía muchas cosas y ahora estoy sentado en la silla y vengo los domingos a culto y no más. Yo antes hacía empanadas, antes daba conferencias, antes hacía muchas cosas y ahora no. ¿Qué pasó con esa fuerza? Con ese hacer. ¿No les ha pasado eso? Bueno, eso me pasó solamente a mí. A mí me pasó eso. Yo le preguntaba a Dios, ¿y todas esas cosas que yo hacía antes, dónde quedaron? ¿Dónde quedó esa fuerza? Capítulo 49 de Isaías, versículo 4. Pero dije yo, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, desde el vientre, para hacer volver a él, a Jacob, y para consagrarle a Israel. Dice, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Estimado seré, ¿qué es estimado? Valorado, gracias. Apreciado. Nosotros pensábamos ayer que nuestro valor estaba en las cosas o en la relación con las personas. Creo que nunca yo pensé, jamás, que mi valor estaba en Dios. El valor de lo que estamos viendo en Ezequiel, el valor de estas personas, su fuerza, su deleite, su encanto, estaba en un templo. Y dice Dios, yo voy a destruir eso, no por ser el templo, sino porque los está desviando a ustedes del propósito mío. Así es que se lo voy a quitar. Unos versículos antes, Dios le dice a Ezequiel, ¿recuerdan lo que dijo? Que le iba a quitar el deleite de sus ojos. ¿Eso es duro? El deleite de sus ojos. Dios no admite y no comparte su gloria con nadie. No admite otra gloria. Dios es único. Y en su justicia y santidad, aplicando lo que Él es único, nos formó a nosotros como personas únicas, con la capacidad para crear y tener relaciones justas y relaciones en equidad, porque Él es justo, porque Él es santo. ¿Dónde está el deleite nuestro? Porque donde esté el deleite nuestro y el deleite no sea Él, Dios lo puede quitar. Eso dice la Escritura. Bueno, usted irá a hacer el Antiguo Testamento. Sí, miremos el Nuevo también. Miremos a Ananías y Zafira, a ver qué hizo Dios. Miremos las cartas del apóstol Pablo. Siempre hay una invitación a que el hombre se deleite en la palabra. Pero centrémonos aquí en Ezequiel nuevamente. Acérquense allá. El capítulo 24. Y revisemos entonces a qué se refiere este versículo 21. La gloria de vuestro poderío. Ese era su santuario. Bien, ya escudriñar esa parte solamente por ahora. La gloria, estoy en Reina Valera, la gloria de vuestro poderío se está refiriendo a aquello que le produce un orgullo o una admiración muy grande. Eso era el templo para ellos. ¿Qué es lo que en nosotros produce orgullo o una gran admiración? Jeremías nos dice, no se alabe, sea orgulloso por lo que sabe, por lo que tiene o por lo que hace. Más bien, mire cuánto me entiende y me conoce. ¿Qué es lo que más admira usted? No le estoy pidiendo que me conteste. Lo que quiero es por la palabra que reflexionemos en qué es
en donde estamos parados, ¿qué es lo que admiramos? ¿Qué es lo que nos produce orgullo? ¿La ropa que vestimos? ¿El conocimiento que tenemos hoy de las Escrituras? ¿Dios puede cerrar el entendimiento? Diga que sí, claro que sí. Y queda uno frustrado. ¿Por qué ahora no entiendo la palabra? ¿Por qué ahora no comprendo lo que dice aquí? Y otra persona que recién acaba de llegar al Evangelio, mire lo que acaba de decir. ¿Y yo por qué no lo entiendo? ¿En dónde está nuestro orgullo? ¿En la palabra? Si es en el conocimiento que tenemos de la Escritura, es tan fácil que Dios mueva eso. ¿Qué produce orgullo en mí? ¿Qué produce admiración? Deuteronomio capítulo número 8. Versículos 17 y 18. Dice la Escritura, también Dios hablándole a su pueblo. No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. No digas en tu corazón, la empresa que tengo es por los estudios que tengo, es por la herencia que me dejaron, es porque yo trabajo de sol a sombra. Es mi fuerza, es mi capacidad, es que yo me inventé esto y estoy haciendo y da resultado. No, hermano. Dice la Escritura, si dices en tu corazón esto, acuérdate que es Dios el que te da el poder para hacer esa riqueza. Y no es por nosotros, dices para confirmar el pacto que juró a tus padres. ¿Por qué no mirar con detenimiento, con una lupa, y hablo espiritualmente, luego les estoy diciendo que eso se hace en oración? ¿Por qué no mirar en el secreto de la oración? De verdad, tómese un tiempo, en algún momento, entra a la oración y con lupa, o sea, el Espíritu Santo va a empezar a mostrarle qué está usted diciendo en su corazón con respecto a lo que dice, a lo que tiene, a lo que sabe, a lo que hace. ¿Será que hay orgullo? ¿Será que eso es lo que nos da la valía? Pues creo que por lo que dice la palabra tenemos que revisarlo. Nos está diciendo Dios que no es por nosotros, que fue Dios el que nos lo dio. Ese vestidito que tiene puesto no es por la quincena que le dieron, que usted fue y lo compró. No, no, ¿o sí? No, hermano. Esa platica que tiene en de bolsillo ahorita y que va a salir a almorzar es por mi trabajo. Es que las vacaciones por mi trabajo. Es que para eso trabajo. ¿Qué? Para eso trabajo. Sí, yo sé que usted se ríe, pero su risa es nerviosa. Y esa todavía es más nerviosa. Hijos, ¿qué produce orgullo en nosotros? Yo ya fui confrontado, yo ya me pegué mi llorada. Bien. Veamos Daniel capítulo 4. Después de Ezequiel, no pierdan Ezequiel porque vamos a estar trabajando allí. Daniel capítulo 4. Versículos 29. Daniel le ha dado un consejo a este rey, a Nabucodonosor. Ya le he hablado varias veces y en esta oportunidad en el 27 le dice lo siguiente: por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Versículo 28. Al cabo de 12 meses
paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. ¿Qué dijo? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Qué es lo que produce orgullo en nosotros? ¿Qué es lo que nos hace sentir bien, hijos? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Estar con mi esposa? ¿Caminar con ella? Sí. ¿Eso estará mal? No. Pero si eso es lo que definitivamente a usted le hace sentir bien, revíselo. Porque lo que a nosotros nos hace sentir bien es la comunión íntima con Dios. Es la dependencia de Dios. ¿Qué hizo en el versículo 21? El santuario lo derribó. ¿Qué hizo aquí con Nabucodonosor? El reino ha sido quitado de ti. Lo que nosotros hemos construido, no lo hemos construido por nosotros. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Sobre qué estamos construyendo? ¿Sobre nuestras fuerzas? ¿Estamos edificando sobre una roca, sobre un fundamento firme, sólido, inamovible, como es la revelación de su palabra? ¿O estamos edificando sobre lo que nos parece que es? Sobre aquello que posiblemente sea. ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Qué es lo que produce en nosotros admiración? Ver a un jugador de fútbol, las figuritas que hace, los goles que hace. ¿Qué es lo que produce admiración? ¿Un líder político, un cantante? ¿Qué produce en nosotros admiración hasta el punto de llegar a pensar que por encima de ellos no hay nadie? No hay nadie como Lionel Messi, o como Cristiano Ronaldo, o como LeBron, el basquetbolista, o como Tiger Woods, o en la literatura, o en la filosofía, o en la política. No hay nadie como Gandhi, no hay nadie como, no hay nadie como, no hay nadie como quién. ¿Ese es el modelo que estamos siguiendo? No lo estoy afirmando. Quiero llevarlos a la reflexión de la palabra, sobre qué estamos construyendo. ¿Sobre qué construimos, por ejemplo, nuestras relaciones? ¿Sobre qué está construyendo la relación con sus hijos? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué principios? Es que mis hijos es lo máximo. Pues los hijos del vecino también son lo máximo. Ya tiene usted ahí un problema. ¿Sobre qué construimos relaciones? ¿Qué estamos haciendo? Si las relaciones no las construimos con nuestro ejemplo de vida, si las relaciones no las construimos teniendo como centro la palabra, allí tenemos problemas. Dios quiere que lo primero que seamos en casa, lo primero que nuestros hijos vean, es que somos discípulos de Él. Perdóneme esto. No, perdóneme, no, lo digo de frente, ¿cierto? Nuestros hijos no necesitan un papá como usted o yo. Ni un abuelo, ni un tío, ni un primo, ni una sobrina, ni una mamá como usted. Nuestros hijos necesitan a un Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Eso es lo que ellos necesitan. ¿Eso estamos haciendo? ¿O estamos llevando a nuestros hijos que se sientan orgullosos de sus padres? ¿O nosotros como padres estamos construyendo, pensando que lo que nuestros hijos hacen es por nuestra fuerza y nos sentimos tan orgullosos porque le dieron un diploma que dice que ya salió de parvulario, de prekinder o de kinder? Ese es el orgullo. Me siento orgulloso de mis hijos. Yo no digo que no lo haga.
Lo digo, sus ojos están puestos en eso, en esa situación, en ese cartón, en esa persona, llámese su hijo, su esposa, sus padres. Si es así, si esto es lo que le produce orgullo y admiración, revise la enseñanza porque Dios le va a enseñar cómo tiene que hacerlo. Bien, volvamos a Ezequiel, al capítulo 24, donde nos encontramos. Para algunos el deleite o el orgullo, la admiración es su ministerio. Para otros el ministerio de otros. ¿Sabe qué nos hace falta como creyentes? Una profunda confianza en quienes somos en Dios. Al final de la enseñanza, si usted encuentra, si es sincero, bien sea en la enseñanza o mañana cuando usted estudie, cuando repase esto y pueda, siendo honesto, ver que su orgullo y su admiración es algo o alguien que no es Dios, tendrá que decir, me falta una identidad en Dios. Si una persona sabe quién es en Dios, el centro de su vida es Él, su palabra, su esencia. Sigue diciendo aquí el profeta, en el capítulo 24, versículo 21. He aquí yo profano mi santuario, que es la gloria de vuestro poderío. Bien, pero también dice, el deseo de vuestros ojos. En otra versión dice, el encanto de vuestros ojos, ¿sí? En la de las Américas, creo que dice, el encanto de vuestros ojos. ¿Qué es eso del encanto, o el deseo, o el anhelo? ¿Qué es encanto? Algo que nos gusta muchísimo. A los hermanos que trajeron diccionario. ¿Ya? ¿No? Ah, atrae o embelece. ¿Cómo dice allí Oscar? Bien. Tengo otra aquí, del diccionario. Dice, encanto es cautivar la atención de alguien por medios naturales. Esa nos sirve para nuestro estudio esta mañana. Repito, un encanto del que está hablando aquí este versículo 21, cuando dice el deseo. Tome encanto porque es la palabra que más se ajusta. Es cautivar la atención de alguien por medios naturales. Entonces, ¿en dónde está el deleite? ¿En dónde está el deseo? ¿O en dónde está el encanto? No es en lo que vemos, no es en lo que oímos, no es en lo que leemos, sino en Dios que proporciona todo. Uno podría decir, bueno, cosas naturales como los árboles, sí está bien. La creación misma, está bien. Me deleito en la creación. ¿Será eso? ¿Qué hace la nueva era? ¿Cómo? No, uno solo. Tiene la creación como su Dios. ¿Estará bien? Mire, es tan importante esta expresión, por medios naturales. Es naturaleza, pero seduce y atrae. Nadie puede decir que sea malo admirar el paisaje, el amanecer, el atardecer. Nadie dice que eso sea, pero si solamente eso es lo que produce en nosotros un gozo, una alegría, y nunca hemos visto el rostro de una persona con alegría cuando sale de una aflicción, o la tristeza de una persona cuando está con circunstancias adversas, si no hemos admirado eso,
¿De qué nos sirve ver el amanecer o el atardecer? Eso es natural. Si no admiramos, si no produce en nosotros gozo, cuando el niño comienza a caminar, y lo vemos que, bueno, sí, tenía que caminar, ¿no? Algún día iba a caminar. Si eso no produce gozo, si eso no nos alegra, entonces ¿en qué nos alegramos? Tan bonita que está la mesa bien servida, el mantel, hace juego el mantel con los cubiertos, con los platos y lo que sirvieron encaja bien. Ayer almorzando con mi esposa, le sirvieron un plato de fruta y estaba un banano, una papaya y los colores, yo decía, wow, tan bonitos. Eso no está mal, pero si mi admiración está en eso y no tengo algo más que admirar, si no tengo algo más en lo que me agrade el alma y traiga gozo a mi espíritu, entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí hay un hermano que sube con bastón y hace su esfuerzo para subir. Si no admiramos eso, y creo que la mayoría no sabe ni quién es. Es un hermano invidente, y está aquí sentado, y él viene y escucha. Si no admiramos eso, ¿qué estamos admirando? ¿Qué admiramos? La ropa, los trajes, bien. ¿Cuál es el título? ¿Cómo? El deleite de una voz. Una voz que lleva palabras, palabras que impresan pensamientos. ¿En qué nos deleitamos? Bien. Segunda de Timoteo capítulo 3. No pierdan, por favor, Ezequiel, que ya volvemos. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 4. Leo desde el 1. También debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y estamos hablando de los postreros tiempos. Estamos hablando de la segunda venida. Estamos hablando de tiempos que ya estamos viviendo. Dentro de ese grupo de personas están aquellos amadores de los deleites más que de Dios. Es que no está mal admirar la creación. Es que no está mal admirar y ver o experimentar orgullo porque su hijo se graduó, porque le dieron un contrato, porque experimentó sanidad. Es que eso no está mal. Aquí en la Escritura dice, son sus deleites en el mundo más grandes que los de Dios. Se deleita más en eso que en Dios. Entonces pensemos, si esas cosas en las que hoy me estoy deleitando, ese deleite es más que acercarme a oír la voz de Dios y deleitarme en su palabra, algo está pasando, hijos. Algo está pasando. ¿Vimos qué era deleite? ¿Cuál fue la definición? No. ¿Cómo? No, ese es encanto, ese es deseo, pero deleite. Pero hay otro. ¿No dieron otra definición? Bueno, usted la busca en diccionario. Bien.
Amar los deleites del mundo más que a Dios implica que ese amor a los placeres del mundo destruye el amor a Dios y el sentido de la realidad. ¿Pero por qué llora? Usted llora por todo. La realidad es que está dolida esa persona. Su esposa, su esposo, su hijo, es así. Es muy sensible. Usted golpea la mesa y su esposa llora, pero usted llora por todo. Y con los niños. Pero no es para tanto, cállese. Wow. ¿Por qué? El deleite en las cosas del mundo endurece el corazón del hombre para las cosas espirituales. Y en ese deleite, déjeme llevarlos un poquitico más allá todavía. Ese deleite del que está hablando aquí, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4, tiene que ver también con diversión, entretenimiento, una sensación agradable, un gusto o satisfacción. Usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene de malo tomarse un jugo y encuentro, wow, me gusta? Es que no se trata de eso. ¿De qué se trata? Según lo que dice el versículo 4. Aman los deleites del mundo más que los deleites en Dios. Amar más el pensamiento del mundo que el pensamiento de Dios. La alegría que produce el mundo o el gozo que produce Dios y su palabra, cuando nuestra mirada, nuestra atención está centrada en eso, hay problemas. ¿Qué tiene de malo ver un partido de fútbol? Nada, hermano. No tiene nada de malo. Pero si ese es su deleite, y ese deleite es mayor que la escritura, que la palabra, que el tiempo de oración, pues sí hay problemas. Y cuando usted encuentre deleite en la palabra, deleite en las cosas de Dios, esas cosas del mundo se van alejando. Se le van alejando, se le van alejando. Porque mientras la palabra no sea el centro de absolutamente todo lo nuestro, nuestra existencia, si no es el centro, el mundo se va acercando. Cuando Dios es el centro, cuando su palabra es el centro, el mundo se tiene que ir alejando necesariamente. Usted no tiene que echarlo, el mundo se va a salir. Pero para eso necesitamos deleitarnos en la palabra, disfrutar esos tiempos de oración, disfrutar el venir aquí a la iglesia, disfrutar el llamar a un hermano y compartir con los hermanos, disfrutar cargar este libro, abrirlo donde usted tenga un tiempo y leer la palabra, y no la revista, y no el crucigrama, y no otro libro, la escritura. ¿Usted quiere saber qué está pasando hoy en el mundo? Lea la palabra. Aquí está. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Primera de Timoteo capítulo 6, vamos a comparar estos dos, Hebreos y Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué tiene que ver Hebreos con Timoteo? ¿Cómo son las cosas del mundo? ¿Cuál es el deleite del mundo? ¿Y cómo es? ¿Cuánto dura? Llamativo, gracias. Muy bien. Llamativo a los ojos. Muy bien. Llamativo al oído. Muy bien. Pero dice que Moisés sabía que eso era temporal. Gozar los deleites temporales de vivir sujeto a una cultura, a un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Deleites temporales, eso es temporal. Eso es temporal. Pero en Timoteo dice que Dios da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese disfrutemos es la misma palabra de deleite. Para que nos deleitemos, ¿en qué? En lo que Dios nos da. Ah, qué bonito. Qué bueno. ¿Qué le ha dado Dios? Todo, sí, claro. 3 hijos, una esposa, un esposo. ¿En qué nos deleitamos? ¿Sí? Pensaba Moisés ahora que dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eh, uno no rehúsa lo que no le gusta. Uno no rehúsa Si lo que alguien no le dice, mi gusta. hermano lo quiere invitar a almorzar cuyos, si quiere rechácelo, pues de entrada lo rechazo porque no me gusta. Pero si me dicen, rechace esta lasaña que le estoy haciendo, pues eso ya es duro. Pues a Moisés sí le gustaba ser llamado hijo de la hija de Faraón, pero rehusó. Yo no voy a rehusar lo que no me gusta, lo que no me agrada. Posiblemente pensando en cosas que son muy alegres. Tengo que rehusar a eso, aunque sé que me gusta. Y ahí dice por qué, ¿no? ¿Sí? Pero es temporal. Es temporal. Pero las cosas que vienen de... Perdón, ¿terminaste? Pero las cosas que vienen de Él, ¿cómo son? Y son en abundancia. Y son para que las disfrutemos. Bueno, y una enfermedad, y una crisis económica. ¿Cómo? ¿Eso no se puede disfrutar? ¿Ah? Sí, claro. Usted dice sí, pero ahí forzadito. Y la pareja, que todavía no hay entendimiento, ¿se puede disfrutar? ¿No es cierto? Pero no dice aquí que da todas las cosas, dice todas las cosas y en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué dijo Job cuando perdió todo? ¿A quién fue él? ¿A quejarse? ¿Se quejó delante de Dios cuando perdió todo? ¿Perdió ahí entre comillas? ¿Se quejó? ¿O pensó, dijo, no, eso Dios me lo va a devolver el doble, yo estoy tranquilo? No fue así. No fue así. ¿Qué dijo Job? Sea el nombre de Jehová bendito. Wow. ¿Hay algo que no provenga de Dios? Bueno, esos pensamientos que a veces nos atribulan, que son fuertes, no viene de Dios. ¿No? Dios no tiene autoridad, eso se le salió de las manos. O sea, al diablo se le salió de las manos a Dios, a su autoridad. No, hermano. Dios sabe qué pensamientos el diablo está colocando en cada persona. A él no se le ha salido de las manos eso. Dios sabe eso. Lo vimos ahorita en la alabanza. Lo vimos de otra forma. ¿A dónde fue el salmista frente a circunstancias tan adversas? ¿A quejarse?
No. Ya que su expresión era muy sincera. Me gustó esos versículos, tan bonito. Muy sinceramente habló el salmista, pero él estaba confiando en tu salvación. Y en eso estaba centrado David. Ese era su eje, esa era su fuerza. No era que le resolviera las circunstancias, no era pedir prestado para resolver un problema. No, eso no era. ¿En qué era? En Dios, en Él. En Él estaba la fuerza. Y Dios da todas las cosas para que las disfrutemos. Pues hermano, si hay algo que no tenga en este momento, disfrútelo. Disfrute no tenerlo. Quizás no lo necesita, pero pastor, la salud, ¿cómo así que no necesito salud? Yo sé que necesita salud. Yo sé que necesita la parte económica. Yo sé que necesita la parte afectiva. Eso humanamente se entiende. Pero más allá de eso que usted sabe que necesita, necesitamos a Dios. Dios les destruyó el templo porque era su fuerza, era el deseo de sus ojos, era el deleite de su corazón. Y Dios no puede ser cambiado. Bien, hay un deleite temporal, hay una satisfacción temporal, hay un gozo temporal, pero el deleite en Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Nehemías capítulo 9. Ese es un deleite que viene a través de los sentidos, hermanos. Pero miremos Nehemías, versículo. Bueno, usted tiene que leer todo el capítulo 9. Leer el capítulo 1 y el 2 y el 3 y después el 9. Déjeme leer del versículo 7 algunos pasajes solamente. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Pereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Ah, tan bonito que escribe. Versículo número 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. ¿Quién está hablando aquí? Nehemías está orando. Versículo 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, tan lindo, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Y ustedes siguen leyendo todo lo que pasó allí. Versículo 25. Y tomaron ciudades fortificadas cuando entraron a la tierra prometida, y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, y viñas, y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. ¿En qué se deleitaron?
Deuteronomio capítulo 6. No pierdan Nehemías, que ya volvemos allí. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hasta allí. Volvamos a Nehemías. Es el cumplimiento en el versículo 25 de la promesa que está en Deuteronomio. Tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Hasta ahí nomás. Llega un momento en que el hombre se deleita en Dios, pero se olvida de Dios. Se deleita en la bondad, en el carácter de Dios, pero se olvida de Dios. Oye, ¿no nos ha pasado eso a nosotros? Que por un momento nos deleitamos en Él y al otro momento nos olvidamos de Él. Ese deleite que aparece aquí en Nehemías, capítulo 9, versículo 25, no es el mismo deleite que aparece en Hebreos 11, 25. Deleite temporal del pecado. Cuando Moisés, dice la Escritura, sabía que esos eran deleites temporales. Él no fue a eso. Pero Nehemías dice, se deleitaron en la bondad de Dios. Mire, hijos, nuestro deleite debe estar en su voz, en la voz de Dios. Cuando una persona se deleita, repito lo que dije al comienzo, termina expresando la naturaleza del pensamiento en el que se deleita. En aquello que se deleite, se arraiga en su corazón y termina expresando la naturaleza de ese pensamiento. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. ¿En qué nos deleitamos nosotros? ¿Cuál es la voz que nos produce un deleite? ¿Cuál es la voz que es un remanso de paz? ¿Cuál es la voz que nos confronta y nos llama la atención con dulzura y con amor? ¿Cuál es la voz que nos exhorta? ¿Cuál es la voz que nos disciplina? En esa voz, en esa disciplina, yo me deleito. Hablo de la iglesia en general. Esa es la voz, ese es el pensamiento en el que tengo que deleitarme. Pero si hay otros deleites, si hay otros pensamientos diferentes al de Dios en el que nos deleitamos, no hay un espacio para el pensamiento de Dios entonces. No hay un lugarcito para que el pensamiento de Dios penetre y pueda deleitarme en su pensamiento. Porque además las circunstancias que nos oprimen, las circunstancias adversas, nos llevan a pensar que las soluciones tienen que ser fáciles. Hay un camino que es angosto y hay un camino amplio. Hay una puerta angosta y una puerta amplia. Muchos quieren pasar por la puerta amplia porque esa no demanda mucho esfuerzo. Pero por el camino angosto, para llegar a la puerta angosta, no todos quieren caminar ese camino. No todos se quieren deleitar en la palabra. Bien. Ezequiel, por favor, donde estábamos antes. Capítulo 24, versículo 21. Yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Finalmente, ¿qué pasó con esos hijos y esas hijas?
quedaron abandonados porque este pueblo fue llevado a cautiverio. Y esos niños y esas niñas quedaron allí, abandonados. Bien, si nosotros como padres nos estamos deleitando en alguien o en algo que no tiene que ver con Dios, seremos cautivos de ese pensamiento y nuestros hijos quedarán abandonados. Las ovejas oyen la voz del pastor, pero es un pastor que tiene autoridad, porque tiene intimidad con Dios. Es un pastor, estoy hablando de padres de familia, son padres de familia que son consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen, son coherentes. Su vida es un ejemplo que la palabra es real, que la palabra no es letra muerta. La vida de muchos padres de familia es así, pero la de otros padres de familia no es así. Los niños y los jóvenes están recibiendo en muchos hogares, en la iglesia cristiana en general, un mal testimonio, porque los padres se están deleitando, no en la palabra, sino en otras cosas. Quizás su trabajo sea su mayor deleite, quizás su trabajo sea la fuerza, porque está construyendo lo que esté construyendo, y los hijos abandonados. Aquí dice, vuestras hijas que dejasteis, ¿por qué? Porque fueron llevados cautivos como consecuencia de abandonar al Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando nos deleitamos en un pensamiento que no es el pensamiento de Dios, quedamos cautivos de ese pensamiento y nuestros hijos, bien, gracias, a merced de. Necesitamos dar buen ejemplo en el hogar. El mejor ejemplo que tienen nuestros hijos es ver por medio de sus padres la dependencia de Dios, que Dios es el centro de la vida de su papá y de su mamá, de usted y de mí. Si ellos ven eso, niños, jóvenes y aún adultos, si ven eso, a Dios como el centro de nuestra vida, no estarán abandonados. Si no es así, hijos, esos niños y esos jóvenes estarán abandonados. A merced de. Aquí dice, a merced de. Estos cayeron a espada, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Bien, revisemos cuál es el deleite. ¿Qué es lo que nos distrae? ¿Facebook? ¿Cuánto tiempo pasa usted en Facebook? ¿Cuáles son las cosas que usted consigna en Facebook? Yo no sé, porque eso no lo sé. Pero ¿qué es lo que usted escribe? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cuánto tiempo pasa allí? ¿Cuánto tiempo pasa viendo